público que asiste a estas conferencias, pues sería imposible hacerlas, no tendríamos esa motivación. Entonces vosotros sois los que nos motiváis para que organicemos cada vez más jornadas. Hoy iniciamos no el cuarto trimestre de la Escuela de Participación, iniciamos el curso 2023-2024 de la Escuela de Participación Ciudadana, que ya lleva muchos años de andadura. Pero este año tiene una novedad que me gustaría contarles, y es que va a colaborar en la organización de la escuela la Fundación Familia, y lo hará a través de unos cafés coloquios que esta mañana hemos presentado a medios de comunicación. Hay programados 8 café coloquios y van a andar por temas, la mayoría jurídicos, y será con un formato pues más reducido. Lo haremos en un aula y tomaremos café pues mientras que hablamos, pues, por ejemplo, de cómo aceptar una herencia, de una hipoteca invertida, de una sanción en vía de apremio, temas prácticos y temas que nos pueden servir para nuestro día a día. Ya saben ustedes que la finalidad que tiene la Escuela de Participación Ciudadana es poner a disposición del tejido asociativo de nuestra ciudad, que es riquísimo. Les puedo decir que tenemos registradas casi 600 asociaciones en esta ciudad. Pues poner a su disposición y al de todos los vecinos una serie de herramientas pues para motivarles, para formarles y para facilitarles la participación en nuestra ciudad. Y eso lo hacemos pues a través de conferencias como esta, a través de diálogos, a través de coloquios. Entonces yo les invito a todos ustedes a que nos acompañen. La siguiente les puedo decir que sería el día 25 de octubre, la semana que viene. Las que organiza Fundación Familia serán a las 5 de la tarde aquí en Ágora. Les llamamos mesa camilla porque serán en un formato pues, de café y hablar entre nosotros. Entonces será el día 25 con el título de Aceptación de una herencia. Y ahora quiero dar las gracias a José. Él es un activista de Ecologistas en Acción y de Amnistía Internacional. Nos va a hablar de un tema muy interesante como es el cambio climático y la... ¿cómo era? El decrecimiento. La verdad es que parece que siempre pensamos que son los gobiernos los que con las cumbres que hacen en distintos países pues tienen que tomar medidas para solucionar este problema tan grave que tenemos, aunque algunos no lo quieran reconocer o le quiten importancia y lo minimicen, pero verdaderamente el cambio climático es un problema muy serio que estamos ya sufriendo sus consecuencias. Pero estoy segura que José nos vas a hablar de cómo nosotros podemos en nuestro día a día, también con pequeñas acciones, colaborar, ¿verdad? Eso es. Ah, que sí, porque yo estoy segura que son muchas las cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para que entre todos pues, tratemos de paliar este problema. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, que disfrutéis de la conferencia y muchas gracias, José. Bueno, pues voy a empezar. Gracias a todos por venir y por darme la oportunidad de contaros acerca de esto. Primero presentarme, quién soy yo. Bueno, pues me llamo José Cincuesta, tengo 46 años, padre de familia numerosa, vivo en Albacete, felizmente casado con una chica genial. Consciente del mundo en el que vivo, pues soy socio voluntario de varias ONGs y actualmente colaboro activamente, como comentábamos, con Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción. De formación soy ingeniero industrial y ahora estoy cursando un máster en crecimiento y desarrollo sostenible en la UCLM, aquí cerca de Albacete, para entender qué condiciones económicas y financieras son realmente sostenibles. Y bueno, sobre todo resaltar que me encanta el lema de la Amnistía Internacional, que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo, tenemos que poner un granito de arena nosotros en eso. Quiero hablar de las fuentes porque creo que es importante entender que no soy yo el que habla aquí, yo al final soy una persona, como es, bastante normal, pero me he nutrido de algunas fuentes importantes que os animo a leer también o consultar si queréis. Jason Hickel editó en 2022 un libro que se llama Menos es Más, que han traducido a español este año, y bueno, es un antropólogo económico tremendo, genial, es un crack, si podéis seguirlo, además está en la Universidad de Barcelona, muy interesante, y habla justo de crecimiento, y su libro Menos es Más es una de las guías de esta presentación. Ted Trainer es un académico australiano, también defensor del decrecimiento. Este es bastante mayor, tiene ya casi 80 años o quizá más. Bueno, pues proclama la vida sencilla y estilos de vida equilibrados con el planeta. Él vive así, se sustenta con una economía de subsistencia actualmente, con un solo 2% de la electricidad, y su libro La Vía de la Simplicidad
es lo que deberíamos tomar como referencia. Es ir a una vida más sencilla, con menos consumo energético, y eso nos permitiría, como os contaré, combatir la crisis. Y por último, el último libro que también he cogido para esta charla es La Guía del Movimiento de Transición, de Juan del Río, es español y coordina la Red de Transición. Yo os contaré que es una red de municipios en España, gente, grupos que ya están transicionando, haciendo esta transición que tenemos que hacer para combatir la crisis climática. Bien, una fuente muy importante, la que te voy a parar un poquito, es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, ¿vale? Es una autoridad internacionalmente reconocida que se formó hace 36 años y que cada 6 años va sacando informes. Es importante entender cuánto válidos son estos informes porque cubren la información relevante en ese momento acerca del cambio climático. O sea, no es que esos científicos en ese momento saquen los informes, los hagan ellos, sino que resumen todo lo que ha ocurrido en esos 6 años, miran lo que los científicos han elaborado y con eso hacen un documento, hacen varios documentos. Son científicos de todo el mundo los que la ONU nomina, 200, 300 científicos, y todos ellos durante todo un año acaban sacando 3 informes, ¿vale? Llevan haciéndolo desde el año 88, o sea que llevan 6 informes sacados, el último fue el año pasado, y son, como digo, que contribuyen de forma voluntaria a revisar informes. O sea que no es una opinión privada, ni un artículo científico, ni una review, es un consenso de mínimos, porque el informe solo sale si todos los científicos aceptan y acuerdan que eso está bien así, con lo cual algunas posiciones más extremistas son tachadas, quitadas, porque no puede salir. Pero es que además esos informes luego los revisan las naciones y no permiten que salga el informe si las naciones como Arabia Saudí, como Estados Unidos, como Australia, naciones muy contaminantes actualmente, si ellas no validan ese informe. Por lo tanto, es un informe completamente de mínimos, tan de mínimos que cada 6 años el informe que sale supera al anterior, porque lo que se dijo hoy que va a ocurrir en todos 6 años, cuando llegamos a los 6 años ocurre algo mucho peor, porque hoy no le han dejado a los científicos contar toda la gravedad de la situación porque no es completamente seguro. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Por eso es muy importante entender cuánto importante es esta fuente. Bien, pues este es el índice que vamos a seguir. En primer lugar, os voy a explicar cuánto grave es la crisis climática actual con esos temas. Voy a explicaros qué es la mayor crisis jamás vivida por la humanidad. Nunca la humanidad se ha visto así, nunca se verá. El sistema económico mundial es la causa, es lo siguiente que os voy a contar, explicando que el problema que tenemos es que el crecimiento es actualmente el único objetivo del sistema y es lo que nos ha llevado a esta situación y lo que nos sigue llevando. Y la solución os voy a explicar qué es el decrecimiento y os voy a explicar por qué. Y quería preguntaros así antes de empezar en la charla en sí, así por entender la población, el público, lo que tengo a día de hoy, ¿cuántos pensáis que la crisis climática es la mayor crisis que ha vivido nunca la humanidad? Pues a ver, levantar la mano. ¿Cuántos pensáis que eso es grave, gravísimo? O bueno, no es tan grave, que más o menos la mitad o más estamos de acuerdo en ese punto, tenéis una idea. Bien, ¿cuántos pensáis que el sistema económico mundial es la causa? Pues estamos muy alineados. Fenomenal. ¿Y cuántos conocéis el decrecimiento y sabéis en qué consiste? Bastante. Sí, pues vamos bien, pues genial. Entonces podré ir más rápido con la crisis climática y centrarme más en lo siguiente. Bien, pues primero voy a empezar con la crisis climática, como os contaba, y estos son los mensajes que voy a contar. Los tengo aquí un poco resumidos. Hay que entender que desde ya estamos en el 1,2 de calentamiento global. Ya es una realidad, no estamos en un momento en el que eso no haya sucedido, ya estamos ahí, es muy grave. Y la subida del mar de más de 1 metro es ya irremediable. A mí esto me dejó tronchado. Yo era de los que hacía otras cosas, otro activismo, pero no entendía que la crisis climática fuera tan grave como que ya a día de hoy, hagamos lo que hagamos, el mar va a subir 1 metro. Del metro a los 3 metros a los 5 metros es lo que nos jugamos a día de hoy, pero el 1 metro es seguro. O sea, nuestros hijos y nuestros nietos no van a disfrutar de las playas como nosotros. En 50 años será medio metro y en 100 años será 1 metro o será más. Eso me parece tremendo. Es importante entender que esto es tan grave porque aunque el 1,2 o los 3 grados o los 1,5 que tanto hablan es el promedio mundial, en tierra firme ese promedio se multiplica por 2 o por 3. El planeta está formado por agua y tierra, como sabéis, hay mucha más agua que tierra y el promedio, claro, se refiere al promedio, pero el agua se calienta mucho menos que la tierra. Entonces, la tierra se calienta mucho más, tanto más que se calienta 3 veces más que la media. Lo digo porque cuando aquí dice 1,2, 1,3 de promedio, claro, aquí sufrimos
unos incrementos de temperatura que estamos sufriendo muy importantes, porque eso es un por 3. Realmente aquí, en tierra, estamos sufriendo a lo mejor 4 o 5 grados por encima de lo normal, ¿vale? Por eso es tan grave esto que está ocurriendo. Y encima España es el país de la Unión Europea más afectado, porque otra cosa es que podemos decir, bueno, estamos en la Unión Europea, no somos un país tercermundista, estamos tranquilos, nos cubriremos. Bueno, dentro de la Unión Europea somos los peor parados de todos y lo más normal es que nuestros hijos y nietos sean refugiados climáticos y tengan que emigrar. Pues esto sí que como va España será desértica y tendrá esa pinta. Y con cada grado de subida de temperatura lo que estamos hablando no es un tema climático, es un tema de pérdida de rendimientos de comida, de agua y demás. Y además, el escenario más probable hoy en día son los 3 grados, porque no se está haciendo nada real para pararlo. Los escenarios climáticos que tenemos son esos 5 que veis ahí, y actualmente el del centro, el que veis ahí en la grafita, el del centro, es el más probable en realidad, porque por eso lo ponen en el centro, y esos son 3 grados, y eso sería algo bárbaro. 1/3 de la vida de la Tierra se extinguirá, la mitad de la población estará en peligro mortal, y además hay un riesgo muy alto de que eso se acelere de forma exponencial sin poder controlarlo y que eso nos lleve a la desaparición de la humanidad. Es un riesgo real. Y lo peor de todo es que las propuestas actuales de los países, lo que nos están contando, llevan al 7,5% de reducción en 2030, pero nos hace falta el 55%. O sea, lo que se está haciendo a día de hoy en el planeta no es suficiente ni para nada. O sea, nos lleva a los 3, a los 4 o a los 5. La cantidad de petróleo, por lo que entendáis, que se está pensando extraer es más del doble de lo que deberíamos conseguir para mantenernos en el 1,5. O sea que la situación, como veis, es realmente mala. Y por eso tenemos que entender que estamos en una emergencia climática. No es un cambio climático como nos quieren hacer entender, es una emergencia climática. Y aquí vamos a empezar a ver un poquito los datos del IPCC. Aquí tenéis el Working Group 1, el primer informe que sacan 3 informes, los del IPCC. El primer informe habla de los datos concretos objetivos que nadie puede negar, son datos reales. Esto sale de ahí, en el año 2020-2021, que fue cuando esto se tomó. Como veis, desde el año 1 hasta ahora ha pegado un salto gigantesco, esto es tremendo, y estamos ahí mismo por ahí. Eso es, nadie lo puede negar. Y estos son los 5 escenarios que a día de hoy el IPCC nos dice que podemos llegar a tener. Como veis, este del medio es el que digo que va hacia los 3 grados en cabeza, y estos dos son los que nos dejarían por el 1,5, que es lo que propone la ciencia que intentemos mantener. Hasta 4,4 o hasta 5,7 serán los escenarios más exigentes, más peores, disculpa. Y aquí tenéis a mí lo que me dejó especialmente tocado, y por eso lo tengo puesto aquí, y os que lo quería contar, que este es el escenario segundo que veis aquí, y con este escenario, que sería el 1,5 grados, que nadie se creía que podamos consumir, el nivel del metro subiría entre 0,5 y 3 metros. Con el escenario 5.8, que es este de aquí, el peor de todo, podríamos llegar hasta los 7 metros. O sea que el nivel del mar ya es seguro que va a estar por aquí, y lo que nos jugamos es de aquí para arriba. Hagamos lo que hagamos, estamos ahí, y me parece que es algo tremendo dejar un mundo así a nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, uno diría, ¿por qué tanto alboroto por un cambio de temperatura? Bueno, por lo que os contaba, el calentamiento de la Tierra firme es muy superior a la media, es 2 o 3 veces mayor, y entonces, claro, 1,5, que es lo que estamos tratando de mantener, sería 3 o 4 grados por encima de lo normal. 3 grados suponen 6 o 9 grados por encima de lo normal en Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso también viene del IPCC, y si este es el baseline, esta es la referencia, aquí tenéis con 1,5, con 2 o con 3 grados cómo se vería el mundo. Y como veis, España está muy en rojo aquí, bastante en rojo acá, muy en rojo aquí, y bueno, las zonas más en rojo, como veis, son las que veis. Y es que resulta que estamos en una situación en el continente europeo más al sur posible, y nos impacta todo mucho más. Importante entender este otro concepto que no se nos puede olvidar, que es que los científicos tampoco son capaces de prever todo lo que pueda llegar a ocurrir. Los procesos en el clima son no lineales, y puede ocurrir que se retroalimenten unos a otros de forma positiva, y eso no tiene nada de positiva. Quiere decir que, por poner un ejemplo muy sencillo, si sube la temperatura, esto se debe al efecto albedo. El efecto albedo es el efecto de reflexión de los rayos del sol del hielo. El hielo, que cubre ahora mismo la parte que cubre la Tierra, refleja los rayos del sol, y eso hace que esos rayos del sol no calienten la Tierra porque son reflejados. Claro, si hay subida de temperatura, el hielo se derrite, hay menos efecto albedo, más sol que se cae de la Tierra, más sube la temperatura, más hielo se derrite. ¿Explica el bucle? Ese mismo bucle sucede con el permafrost. El permafrost es suelo congelado que tiene mucha cantidad de metano y CO2, congelado desde hace mucho tiempo.
como sube la temperatura se derrite, emite muchos gases de efecto invernadero, sube más la temperatura, se derrite. O sea que hay una serie de ciclos en el clima, en el planeta, que los científicos tampoco son capaces de controlar de forma completa. Aquí veis un gráfico de 9 de los 15 puntos de inflexión que dice que ya se han activado, como contaba, pues, el hielo, el permafrost, afecta a la circulación, afecta a los arrecifes, afecta al mar, a los bosques. Hay muchos puntos que se pueden impactar y que pueden verse relacionados, y por eso es muy importante entender que 1,0 grados es peligroso, 3 es catastrófico y 5 es una posibilidad real de extinción de la vida humana. Y bueno, como el que hay una persona que lo hace fenomenal en internet, que se llama, que es el de Hope, me he cogido un vídeo suyo para proyectarlo hoy aquí y voy a decir otros. Océano Atlántico Norte. La línea roja corresponde a 2023, las azules a los años anteriores. A la vez, el agua del mar marca 36 grados centígrados de temperatura en varios puntos de la costa de Florida. 36 grados. Al mismo tiempo, los incendios de Canadá ya han quemado un bosque del tamaño de Portugal en 3 meses, reventando las estadísticas. Nunca ha habido nada parecido. China registra por primera vez 52 grados. Varias cúpulas de calor rompen a la vez decenas de récords de temperaturas en todo el mundo. La pérdida de hielo en los dos polos se sale de las gráficas. Los 8 años más calurosos registrados jamás han sido los últimos 8 años seguidos. 2023 va directo a la primera posición, que probablemente le quite 2024, ya que además se acaba de activar el fenómeno del Niño, que provocará aún más calor en los próximos años. La ONU advierte de que el clima global está entrando en terreno desconocido, que la situación es de código rojo para la humanidad y el pánico activar los 16 puntos de no retorno identificados por la ciencia, cambios irreversibles en sistemas clave que acelerarían el calentamiento de forma descontrolada, crece en la comunidad científica. Nunca nada ha sido más urgente que esto. Nada. De lo que hagamos en estos años cruciales, de que consigamos reducir las emisiones a al menos la mitad. Antes de 2030 depende todo lo demás. Decía George R.R. Martin que Juego de Tronos podía entenderse como una metáfora de la crisis climática. Y las palabras de Jon Snow: solo importa una guerra, la gran guerra, y ya está aquí, para alertar a los reinos de que dejen sus juegos de poder para enfrentar una amenaza existencial. Lo explican muy bien. Y te afecta, vivas donde vivas. El calentamiento del Atlántico Norte puede que te resulte lejano, pero el clima de Europa depende de la gran corriente marina que recorre el Atlántico. Y esta corriente funciona por la diferencia de temperatura y salinidad entre el Ártico y el Trópico. Como el Ártico se calienta más rápido, la diferencia térmica cada vez es menor, y el deshielo hace que el gradiente de salinidad también, por lo que la fuerza de la corriente disminuye. Ya se ha ralentizado en un 15% y podría llegar a colapsar, a detenerse de forma irreversible, causando un caos climático, una catástrofe global sin precedentes. Estamos jugando con nitroglicerina. Al incremento de fenómenos meteorológicos extremos que ya se han multiplicado por 5, las sequías, el calor letal, se suman 16 puntos de inflexión sobre los que los científicos llevan años alertando. La estabilidad de los bosques boreales que están en llamas en Canadá y en Rusia ahora mismo, que pasan de contener carbono a emitir más CO2 que muchos países de la Tierra. Ese CO2 calienta el planeta y todo se acelera. El Amazonas, que está peligrosamente cerca de dejar de tener las condiciones ambientales para albergar una selva tropical y de cruzar un punto de inflexión que le llevaría a convertirse en sabana. El permafrost ártico, el suelo congelado permanentemente que contiene enormes cantidades de carbono y que se convierte en CO2 y en metano al descongelarse. Los arrecifes de coral, que sustentan el 25% de la vida marina y que están desapareciendo uno detrás de otro al no tolerar las nuevas temperaturas y la acidificación. Con 1,5 grados de calentamiento se estima que desaparecerán el 70% de los arrecifes de coral del mundo. Con 2 grados es el 99%. Y esto es devastador para toda la red de vida marina de la que dependemos, entre otras cosas, para respirar. No sabemos exactamente en qué umbral se activa cada punto de inflexión de forma irreversible. Lo que sí sabemos es que ya se están produciendo cambios terribles y que a partir de 1,5 grados de calentamiento global, los impactos, los fenómenos meteorológicos extremos y las posibilidades de cruzar umbrales de no retorno se multiplican exponencialmente. La situación es crítica, es terrorífica, pero lo... Bueno, voy a dejar aquí ya, no sufrir más, porque además parece que todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues esto es muy triste y esto me pone los pelos de punta. En fin,
pues vuelvo a la presentación y por lo menos hoy me encantaría que todos salgamos de aquí entendiendo que esto no es un cambio climático. Nunca más, por favor, permitir que nadie diga que esto es un cambio climático, porque aquí nos engañan. Un cambio climático es un cambio. No tiene por qué ser malo ni bueno, es un cambio. Esto no es un cambio, esto es una crisis. Requiere urgencia, es algo muy grave y además es climática, ecológica y social. Que no dejéis engañar por esto. Y esta es la razón por la que Amnistía Internacional entra en este tema y es por lo que dice Antonio Guterres, el presidente y secretario de Naciones Unidas. La crisis climática es la mayor amenaza actual para nuestra especie y ya está amenazando los derechos humanos en todo el mundo. Tenemos que entender que esto no va de temperatura, no va de agua, va de derechos humanos. Amnistía Internacional coincide por eso en que la emergencia climática amenaza todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de nosotros, presente y futuro, y el futuro de la humanidad, ¿vale? Y añade muchos más derechos, como veis, ¿vale? Por contar algunas cosas de la campaña de Amnistía Internacional, bueno, pues entre 2030 y 2050 se calcula que provocará unas 350.000 muertes adicionales, dejará sin medio de subsistencia al 78% de las personas pobres, llevará a la pobreza a otros 100 millones, más de 2.000 millones de personas viven ya en países con gran falta de agua y duplicaría eso hasta 2050. Las consecuencias son catastróficas, son tremendas y aquí veis un poquito de resumen todos los derechos humanos que nos jugamos en esta crisis. Menor producción de alimentos elevará el riesgo de mortalidad, sobre todo en África y Asia Meridional, claro, las áreas más afectadas. Derecho a la salud por acceso al agua limpia. El 80% de los desastres meteorológicos se relacionan con el cambio climático, por eso te pone en peligro el derecho a la alimentación, al agua, al saneamiento. Derecho a una vivienda adecuada, derechos culturales, derecho a la libre determinación, un largo etcétera de derechos que Amnistía Internacional pone en valor y alerta de que se ponen en riesgo por la crisis climática. Si queréis actuar, esto es muy sencillo, porque si ponéis en Google, buscáis Amnistía Internacional crisis climática, aparece directamente la ciberacción, podéis firmar y eso ya ayuda, porque ya el hecho de recoger muchas firmas permite a Amnistía Internacional pedir a los gobiernos que pongan esto en prioridad, que pongan esto como la primera preocupación que tenemos todos a la que hay que dedicarse, ¿vale? O sea, que os propongo eso, Amnistía Internacional crisis climática, podéis firmar. Y bueno, también quiero alertaros que hasta aquí es la parte, digamos, de Amnistía Internacional de la campaña que Amnistía Internacional tiene. El resto de la charla no tiene que ver con Amnistía Internacional, porque Amnistía no tiene a día de hoy todavía una postura clara respecto al sistema económico y al crecimiento, ¿vale? O sea, que a partir de ahora ya los mensajes de Amnistía, pero bueno, Amnistía es una organización, como digo, de derechos humanos que cuida mucho sus mensajes. Pasar un poco rápido por esto que os comentaba. España, además de todo esto malo que os he contado para Planeta, en particular a nosotros nos afecta muchísimo peor que a Alemania, Francia, a Austria. Son países más fríos, si sube la temperatura ellos no tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Como veis, España tiene mala pinta de cómo va a acabar y eso ya está ocurriendo. Estos son recortes de periódico de hace un año. Bueno, la temperatura ya había subido ahí, así es como estaba el incremento de temperatura, como veis, en Madrid ya entre 2,5 y 3 y más por encima de 3 grados, todo esto de aquí, ¿vale? Aunque sea 1,2 la temperatura media global, en España se nota mucho más. El 9% de las playas ya están en riesgo en 15 años de desaparecer en el litoral catalán. Esto es una cosa que vamos a vivir, es triste, pero lo vamos a vivir en el Mediterráneo. Y bueno, incluso avisan de que de la península ibérica, olvidaos, porque Córdoba será la nueva Bagdad y bueno, esto será un desierto. Quiero insistir en este mensaje, ¿vale? En todo lo que os he comentado como resumen. Bueno, no voy a entrar en todo ello porque la charla quiero llegar al final con ella, pero bueno, la situación es realmente dramática y requiere que nos movamos. Una ranita he puesto aquí, pues dicen que si pones una rana en un bote y ese bote lo pones en una olla con agua que se calienta poco a poco, la rana está cómoda, no salta, está calentica y cuando se da cuenta de que se va a cocer, ya es tarde, ahí se ha quedado. Eso nos está pasando a nosotros. Esto va llegando tan poquito a poco el calentamiento, lo vamos calentando tan poco a poco que cuando queramos reaccionar va a ser demasiado tarde, porque nos cuentan que se está reaccionando, pero es mentira. Aquí tenéis en un gráfico cómo han ido subiendo las emisiones de CO2 desde los años 60 hasta ahora, cómo ha ido subiendo la temperatura y las diferentes reuniones que han ido sucediendo en el mundo, que como veis no han tenido ningún impacto. O nos movemos nosotros como ciudadanía o no vamos a conseguir que esto cambie. Y bueno, voy a pasar a la segunda parte de la charla, que es hablar del sistema económico mundial y tratar de convenceros o coincidir en por qué es la causa de lo que ocurre aquí, ¿vale? Primero de todo, tenemos que entender que el sistema económico actual está organizado en torno al crecimiento perpetuo, ¿vale? Durante la mayor parte de la historia humana esto no ha sido así.
Digamos que, por entenderlo un poco fácil, las economías se organizaban en torno al principio de valor de uso, por entenderlo. Pues un agricultor cultiva peras, un artesano hace sillas por el intercambio. Es un poco trueque, ¿no? El dinero se usa como medio de intercambio, pero no es el objetivo en sí. El dinero es facilitar el intercambio. El sistema actual es muy diferente. El objetivo es producir cosas para venderlas con el propósito de ganar más y obtener ganancias. Ese valor de cambio es lo importante. Esto es lo importante que entendamos de este sistema actual en el que estamos y el problema que tiene. ¿Cuál es el mecanismo? El dinero se convierte en mercancía y con esa mercancía consigo dinero plus, más dinero. Es lo contrario de una economía de valor de uso, porque el objetivo es reinvertir además esas ganancias. O sea, que es dinero, conseguir mercancía para conseguir dinero plus, con eso consigo mercancía que consigo más dinero, consigo más dinero. O sea, eso, invertir en materiales para ganar y ganar. Por entenderlo mejor, podemos distinguir entre dos tipos de empresas. El restaurante local, que tenemos cerca de casa, que los propietarios no quieren crecer, quieren estar con su restaurante y vivir con lo que sacan, o una multinacional como Exxon, Facebook o Amazon, que ellos sus ganancias los usan para expandir de forma constante la empresa, comprando ganancias, comprando es un ciclo de más que se refuerza a sí mismo. Con el dinero consigue más dinero. He puesto aquí un par de dibujicos graciosos para entender que esto es el valor de uso de la economía normal, que puede continuar como es ahora mismo, y hoy tenemos al tío Gilito como exponente de la economía actual, que lo que persigue es ganancia y bañarse en el dinero y ganancia constante, ¿vale? Y esto además el problema que tenemos es que es un crecimiento infinito. La ganancia se convierte en capital y debe reinvertirse y continuar expandiéndose. Esto es como un virus. Por entenderlo mejor, si tú eres un inversor, que muchos de aquí en realidad lo somos porque nos han convencido de que la bolsa es una buena idea, queremos rendimientos. Si invertimos en Facebook y pedimos un 5% anual, Facebook no puede ganar lo mismo el año que viene que este año, porque tiene que devolvernos ese 5% anual, tiene que ganar más. Por lo tanto, todos los multinacionales que buscan inversores tienen que crecer continuamente, porque si no mueren, si no habrá otra empresa que lo hará. ¿Esto qué ocurre? Que crece, pero crece además, lo que se propone es que se crezca una tasa brutal de un 3% anual. Esto es crecimiento compuesto. O sea, no es que yo crezco 3 hoy, 3 el año que viene, 3 el siguiente, no es que crezco 3 por 3 hoy, por 3 el año que viene respecto de este año, por 3 el año siguiente respecto de este año, por entenderlo. O sea, es una cuestión infinita. Yo me he hecho esto en Excel para simularlo, para que lo veáis un poco más claro. Y aquí tenéis en azul el crecimiento lineal. 0,03 en un año, en 2, en 3, en 4, en 100 años, 0,03% es 3, ¿verdad? Pues de 1 paso a 4. Cada año voy creciendo un 0,03, o sea, lo mismo, cada año lo mismo. El compuesto es que multiplicas el año anterior por 0,03. Este año, al año que viene, multiplicas por 0,03. Como vas multiplicando, se va agregando el año anterior a lo que pones este año, y en 23 años estás en un duplicado, en otros 23 en 4, en otros 23 en 8, y a día de hoy estamos en una economía 19 veces más grande que la de 1030 o 1020, 1920. Porque cada 100 años, al ritmo actual, se pasamos a 19, bueno, y si suponemos que esto seguimos igual, en 200 años la economía habría llegado a ser 369 veces más grande que la inicial. Es que esto no tiene sentido. No puede ser, no podemos mantenerlo. Y esto es el reflejo real de lo que está ocurriendo. Este es un gráfico que desde el año 1900 hasta el año 2016, sacado de Jason Hickel, muestra la evolución de la riqueza mundial año por año. Esto es el límite planetario. Sabéis todos que no sobrepasamos hace mucho tiempo, pero yo quiero resaltar el hecho de que esto es exponencial, ¿vale? Va a más de forma continuada, sin parar, y bueno, siendo así, claro, por supuesto esto no tiene sentido. Es el único objetivo que tenemos a día de hoy. Todos los gobiernos del mundo se centran exclusivamente en crecer, porque se ven obligadas a competir entre sí. Están obligadas, nuestras naciones, nuestros gobernantes, están obligadas a darnos trabajo y para eso a recortar derechos, porque el crecimiento a día de hoy ha sustituido al bienestar humano y está por encima de nuestros derechos humanos, claramente. Todos necesitamos trabajo, si sabéis, para poder sobrevivir, eso está claro. Y con el sistema económico actual, las empresas, para competir en el sistema actual, tienen que aumentar la productividad laboral. ¿Qué significa eso? Pues tienen que conseguir que hagamos las cosas con menos tiempo. Eso significa que al final sobra gente, despiden a gente. Ese despido de gente hace que los gobiernos tengan que crear más empresas para emplear a esa gente. Y entonces esto crece de forma continuada porque la productividad obliga a crear más empresas. Es una trampa de la productividad. Por ser productivo, echas a gente y hay que crear más empresas. Pero luego está la trampa de la deuda. Claro, los gobiernos se financian con créditos para poder pagar todo lo que tiene que proveer un gobierno. Para pagar esos intereses hay que crecer. Esa es la trampa de la deuda. Así que estamos en una posición actual, que el sistema actual necesita un crecimiento perpetuo solo para evitar el colapso. Todo se deja aparte con tal de evitar ese colapso. Y claro, ¿qué ocurre así?
Pues un crecimiento del consumo y la contaminación. Desde que el año 45, que esto más o menos, este sistema se puso más o menos en marcha de una forma rotunda, fue entonces el final de la Segunda Guerra Mundial y se pusieron en marcha las instituciones de Bretton Woods, que son ahora el FMI, el Banco Monetario Internacional, la Agencia Internacional de Comercio. Bueno, pues entonces ha ido fatal esto para la perspectiva ecológica y la perspectiva planetaria, porque el aumento del uso de materiales está relacionada con el crecimiento de la economía, directamente relacionado. Y claro, el impacto ecológico y el aumento de materiales en el planeta se han desbordado. Y claro, eso influye también en la energía. El crecimiento de la energía, el requerimiento de energía es parejo a lo que necesitamos de materiales y necesitamos de crecimiento. Por lo tanto, todo eso ha aumentado y las emisiones de carbono han aumentado de la misma manera. Aquí veis en este gráfico, en sólido, el PIB, el crecimiento de PIB como veíamos antes, y veis en discontinuo el material footprint, el consumo de material. Como veis, van en línea. Hubo un tiempo que nos contaban el PIB, el crecimiento de riqueza, se va a desacoplar del consumo de material, porque los servicios son algo etéreo, que no requieren material y algún día es mentira. El turismo requiere hoteles, ver vídeos por internet requiere servidores gigantescos que pongan eso en marcha. Al final, todos los servicios requieren muchísimo material y el consumo de material va en línea con el consumo, con el crecimiento del PIB y lo que es peor, la contaminación. Aquí veis desde el año, bueno, desde hace mucho tiempo hasta ahora, cómo ha ido creciendo la contaminación, las emisiones de CO2 y estamos en una aceleración exponencial. En los últimos 30 años ha crecido lo mismo que en los pasados 140. O sea, es que esto es tremendo. Y esto nos lleva al problema actual que estamos sufriendo, que es el tema del calentamiento, ¿vale? Me diréis, bueno, a ver, no hay una relación directa entre uso de energía y emisiones de CO2. Todo depende de la fuente de energía que uses, ¿no? Pero lo que ocurre es que estamos creciendo tan rápido la energía que necesitamos que las energías limpias que estamos poniendo en marcha no reemplazan a las anteriores, sino que se ponen encima de las energías que ya estábamos usando, ¿vale? El crecimiento de la demanda de energía está sobrepasando ese crecimiento de la capacidad renovable. Claro, porque cuanto más crecemos, encima a un ritmo exponencial, más energía se necesita y no podemos cubrirla con energía limpia. Aquí tenéis un gráfico clarísimo, ¿vale? Que desde el año 2000 hasta el año 2021 pone el consumo de energía en el mundo, ¿vale? Aquí tenéis petróleo, aquí tenéis carbón, aquí tenéis gas, aquí tenéis la energía nuclear y como veis, desde aquí para acá, como veis, esto está creciendo. Y la energía renovable es la parte naranja que ves allá arriba. Se pone encima, no sustituye, no puede reemplazar, porque estamos continuamente subiendo el consumo de energía en este mundo que tenemos. Entonces esa es la primera falsa solución que os quería advertir que nos están proponiendo las instituciones y los gobernantes, la energía renovable. No va a solucionarnos el problema, ni tampoco la tecnología, porque las mejoras, esa idea de que nos llevarán desacoplamiento a la tecnología no es cierto, ¿no? Y hasta ahora las innovaciones tecnológicas lo que han servido es para consumir todavía más. Y os pongo un ejemplo muy claro. La motosierra, los leñadores que cortaban con el hacha los árboles, en 8 horas cortaban 4 árboles. Cuando llegó la motosierra, cortaron 4 árboles en 2 horas. Pararon. Bueno, pararon. Siguieron las 6 horas siguientes cortando más árboles. Ese día cortaron 4 veces más árboles que el día anterior. La tecnología no nos sirve para parar, que debería ser, y descansar no nos sirve para consumir todavía más el planeta. Y es por lo que estamos así. Y el reciclaje también advertiros que no es la solución, que es otra de las que nos están dando, porque la mayor parte de nuestro uso de materiales no se puede reciclar. El 44% son alimentos y energía que se degradan de forma irreversible, el 27% es una adición de la existencia de edificios y infraestructura que se añade, y solo queda una pequeña fracción que se podría reciclar, que como veis en 2018 fue un 9,1%, pero que además va en descenso año por año. Así que no os creéis estas soluciones porque no nos van a arreglar. Y como os comentaba además, las energías renovables tampoco nos van a dar la solución, pero es que además, incluso aunque pudiéramos suponer que con las energías renovables vamos a cubrir toda nuestra demanda, a día de hoy los geólogos ya han estudiado que no hay suficientes materiales en el mundo para construir todo lo que hay que hacer de paneles solares y molinos de viento, ¿vale? Aquí tenéis una lista más o menos de los materiales que más se utilizan para los diferentes temas de renovables y no hay. No es posible, ya lo sabemos que no es posible a pesar de que digan que se puede conseguir, ¿no? Y otro problema además es que esto exacerbaría una crisis ya de sobreexplotación. Ya estamos sobreexplotando con unas minas gigantes para sacar plata, para sacar níquel, para sacar cadmio, Chile, México, bueno, es tremendo. Claro, si hiciéramos eso y sacáramos todo lo que hay que sacar, nos cargaríamos todavía más el planeta que ya está sobreexplotado.
Y además es que hace falta energía fósil para instalar todo eso, es que hace falta petróleo, hace falta gasolina para poner esos molinos aerogeneradores en marcha, que no tenemos y que nos va a faltar. No, esto no es solución. Y un tema tremendo que deberíamos entender es que imaginad de repente que hay una solución para el CO2. De repente llega un científico y dice, ahí va, lo he encontrado. Todo el CO2 de la atmósfera, aprieto aquí, y lo tenemos. De repente no hay contaminación, no hay calentamiento. Volvemos a los climas de antes. Nos da igual. Luego faltará agua, luego faltarán árboles, luego faltará litio, luego faltará otra cosa. Así que como estamos creciendo de forma indefinida, faltará algo. Así que en un planeta finito no podemos crecer de forma exponencial. Es verdad que a día de hoy lo que nos está fastidiando es el calentamiento y el CO2. Pero es que si veis aquí este gráfico, ¿vale? Aquí veis cómo ha subido de aquí hasta allá pues el consumo de agua, las extinciones de especies, la pérdida de selvas tropicales, el consumo de papel, la pesca, la capa de ozono, todo sube. En fin, no es las soluciones que nos están dando. La solución es el sistema actual que tenemos que sube sin parar. Y bueno, alertaros de que esto no pasa en cualquier lado, esto pasa aquí mismo. Ecologistas en Acción sacó un informe hace poquito que explica que el 85% del regadío actual en España, de consumo de agua para regadío, Castilla-La Mancha es la región donde más ha aumentado. Esto es ambientalmente desastroso, nos estamos quedando sin agua aquí en Castilla-La Mancha. Nuestros hijos y nuestros nietos no van a tener pozos, no van a poder sacar pozos, y todo eso para exportación. Lo estamos haciendo para que los multinacionales exporten y ganen dinero, no para otra cosa. Es algo que nos sucede aquí, ya y ahora, igual en todos lados. No podía hacer yo una charla como esta sin hablar de Antonio Turiel. Si no lo conocéis, os recomiendo que busquéis sobre él. Es un científico del CSIC, sabe mucho de muchas cosas, en particular es experto en recursos energéticos y él ha estudiado y tiene mucho editado y contado sobre el final de la era de los combustibles fósiles por motivos geológicos. No hay petróleo. Las petroleras, no sé si lo sabéis, que ya no están invirtiendo en más pozos petrolíferos, ya no hay, y de aquí a poco vamos a quedarnos sin. Es inevitable, ya lo dice, va a haber una escasez de disponibilidad de energía y materiales segura, y bueno, eso va a ser así, no nos lo cuentan, no lo publicitan porque sería muy dramático, pero va a pasar. No voy a entrar mucho más en la charla porque tenemos poco tiempo, pero por introduciros este concepto que es el de la tasa de retorno energético. Quiere decir, tú inviertes una cantidad en una energía y sacas una cantidad, ¿vale? Si inviertes y sacas lo mismo, la tasa es 1. Si inviertes el doble de lo que metes, sacas 2, ¿vale? 2 por 1, ¿no? El petróleo, por ejemplo, imagina que tienes un campo y lo plantas de biocombustible, te gasta 100 euros, si luego consigues 200 euros, pues es 1 por 2, ¿no? El petróleo, que es lo que nos hemos acostumbrado, tenía 100 en los años 50, ahora estamos con peores petróleos. El carbón tenía 80, ahora por 20, 30, el gas natural, el uranio. El hidrógeno tiene de 1 a 5. El etanol, la eólica, son niveles de tasa de retorno energético mucho más pequeños que los que estamos acostumbrados y no van a poder reemplazar el consumo actual de energía que tenemos. Tenemos que asumirlo y prepararnos para ese problema. Pero como digo, no voy a entrar en ese tema hoy porque si no, no nos da la charla para ello. Hablando del sistema que tenemos por delante, quiero advertiros además que es muy desigual. No podemos dejar de hablar de lo desigual y de la gran injusticia que supone este sistema en el que nos encontramos. Los pobres están ahí, no están en ningún lado. Trabajan en talleres, para ganar, para firmar. De ellos es la tierra de la que extrae la mayor parte de los materiales que usamos aquí en el primer mundo. Y el 60% más pobre de la humanidad solo recibe un 5% de total del ingreso. Para los ricos, en cambio, es mucho diferente. Muy diferente. Claro, es que gracias a los mercados que a día de hoy invaden el mundo y tienen libertad completa para moverse, los ricos se pueden apoderar de las cosas que más escasean y asegurarse la capacidad productiva del tercer mundo para abastecer sus países. Esto es así, es muy triste, es el sistema que tenemos. Y Intermon Oxfam sacó hace poco, creo que fue el año pasado, un informe en el que demuestra y explica con datos que el 1% más rico de la población se está apropiando de la mayoría de la riqueza, ¿vale? Aquí tenéis este 1% más rico, este sería el gráfico, digamos, ¿vale? El verde clarito es del año 2012 a 2021, en esa década se quedó con el 50%, con el 50% por aquí, pero es que ahora mismo está ya llegando a 2/3. O sea, 2/3 de la riqueza que se genera a nivel mundial se le queda el 1% más rico de la población. El 1/3 es para nosotros. Si lo extrapolamos esto así un poco, quiere decir que de 5 días a la semana que trabajamos, 2 o 1 es para nosotros, para nuestras necesidades. Lo otro es para el sistema que genera riqueza que va a otro sitio. Quiero que os quedéis con eso, porque en realidad de eso va el decrecimiento, de trabajar lo que nos hace falta a nosotros, no lo que le hace falta al sistema. Y quería advertiros así muy rápido que la desigualdad además genera infelicidad.
hace que las personas sientan que sus bienes, aunque puedan ser adecuados, no son suficientes porque ven a otros que los tienen mejor, ¿vale? Los países con sistemas de bienestar sólidos, sistemas de bienestar más sólidos tienen más altos datos de felicidad humana, ¿vale? La desigualdad crea una sensación de injusticia, erosión de la confianza. Es gracioso, pero Dinamarca es el país de los más igualitarios de la mayoría de los países de alrededor y las personas compran menos, mucho menos. No tienen la necesidad esa de parecerse al vecino o aquel que tiene el iPhone número 8 o el que sea ya. Bueno, advertiros de que esto está así, lo que os estaba comentando, y además advertiros de que, claro, que si todo esto está así y lo tenemos tan claro, ¿por qué no paramos esto? ¿Por qué no para el crecimiento y cambiamos otro sistema? Porque el crecimiento sirve a los intereses de las facciones más ricas y poderosas de nuestra sociedad. Esto es así, es por lo que esto está así y por lo que no cambia. Porque a todos nos piden que crezcamos, que aceleremos para que destruyamos nuestro planeta. Desde la perspectiva de la vida humana, esto es una injusticia y es una locura. Además, resulta que los ricos son los que tienen una huella ecológica más alta que todos los demás. Es una barbaridad, pero claro, los ricos tienen mucha más capacidad monetaria, se compran los coches más contaminantes, los viajes más caros, las mansiones más gigantes, contaminan muchísimo más. El mensaje es muy claro. Si redujéramos la riqueza de los ricos, esto sería muy beneficioso para el planeta. No vamos a decir aquí nada así dramático, ¿no? Pero no sé por qué si hay un salario mínimo, no sé por qué no puede haber un salario máximo. Por ver un poco números, que no penséis que os miento, bueno, este es el dato de desigualdad desde los años 75 hasta por ahora, con el coeficiente de Gini que mide eso. Bueno, como podéis ver, va en aumento de forma continuada, esto no ha mejorado ni mejora nunca, por mucho que nos digan. Y aquí tenéis que el 1% más rico en España ha generado el 64,7% de CO2, ¿vale? O sea que es que además es que esos ricos encima viven como viven. Y si miramos el CO2 por cápita, el CO2 por cabeza, el promedio mundial está en 4 toneladas, ¿vale? Nosotros España estamos por ahí, 5,4, nos digo Estados Unidos por donde anda. 4 veces eso, Australia, Canadá. Y eso es lo que, bueno, y claro, por supuesto que abajo apenas nada, ¿no? Es lo que os digo que es por eso por lo que estamos aquí. Y bueno, como sabéis que en este momento la charla iba a ser un poco aburrida, le metí ahí un tema cinéfilo, un tema de cine, y vamos a hablar de Matrix. Porque las multinacionales nos quieren en Matrix a todos nosotros. Nos hacen trabajar, cansados llegamos a casa, vemos la tele, ahí nos piden consumir, consumimos. Trabajamos, vemos la tele, consumimos. Ahí nos tienen. Las multinacionales son, digamos, esa inteligencia artificial de Matrix, que Matrix se creó y gobernó el mundo. Las multinacionales de él gobiernan el mundo. Y si lo pensamos, son realmente creación humana que no existe más allá de nosotros. Y nos tienen así. Nos tienen así, encerrados en la jaula del consumismo. Nos hacen ver ese consumismo, nos hacen tener esta visión delante de nosotros y eso nos empuja a trabajar, a consumir, a ver la tele. Mientras tanto, el planeta se va al garete porque se sobreexplota. Y esto no para, porque estas multinacionales no tienen otra opción que crecer, crecer, crecer. Si no crecen, mueren, desaparecen. Tienen que pedirnos continuamente que estemos ahí y nos encadenan. ¿Cómo nos encadenan a todos? Nos encadenan con el trabajo que se lo damos para gastar el planeta y subir el 3%, y nos dan dinero para consumir. Ahí nos tienen. Esos son nuestros grilletes y así está nuestro Matrix. La desconexión. La desconexión sería lo que os iba a contar, la vía de crecimiento. Creando economías locales, comunidades locales para evitar ese euro y ese dinero y desconectarnos de ese sistema de trabajo a las multinacionales y trabajar para nosotros mismos y para nuestras cooperativas. Es un poco vivir como vivían los abuelos en el pueblo. Si quisiéramos añadir los que estamos aquí, podríamos hacerlo. Aquel hace huevos, ese hornea pan, aquí tengo a alguien que regala electrodomésticos, por allá hay alguien que tiene gallinas y tiene huevos, y entre nosotros somos capaces de intercambiarnos entre nosotros y esto se queda aquí. Eso sería crecimiento estacionario, contaminaría muy poquito y evitaría la crisis climática. Si eso se extendiera a todo el mundo, eso sería la solución. Quería advertiros que esto es muy importante, porque tenemos que entender que los medios son parte del problema, parte muy importante. Solo por entender, solo he puesto aquí unos cuantos datos del Grupo Planeta Agostini, que tiene la sexta de Antena 3, el Grupo Prisa, que tiene El País, Mediaset, que tiene 544. Todos ellos son propietarias de multinacionales. Multinacionales como Rea Capital, que es un fondo de inversión, otro fondo de inversión norteamericano, o la familia Berlusconi. Todos ellos, todos estos medios buscan crecer de forma continuada para sobrevivir. No buscan contarnos la verdad. Y me parece tremendo este tema. Aquí voy a parar un poquito todavía más, porque es que me parece grandioso cómo nos han engañado. Una de las tácticas más exitosas de este siglo fue cuando BP, British Petroleum, nos ha incriminado a nosotros,
ciudadanía por esto que ocurre, que hace el sistema. British Petroleum allá por el año 2000 se dio cuenta de que esto iba mal y que tú dices, mira, voy a elaborar yo un cuento, una narrativa y la voy a expandir, ¿vale? Y comenzó una campaña internacional que se popularizó y que notaréis familiar, la huella de carbono. Se lo inventó British Petroleum. El mensaje es que la contaminación por carbono que ataca el calor es un problema nuestro. Nosotros somos los que emitimos el CO2, ¿vale? Y el siguiente truco fue hacer su calculadora de huella de carbono. Ya hay calculadoras de huellas de carbono por todos lados, ¿vale? En el año 2004 casi 300.000 personas calcularon su propia huella de carbono. En aquel año cuando lanzaron la campaña. Entonces esto se ha popularizado. BP consiguió apropiarnos a nosotros de este problema y lo de la huella de carbono es algo que está ahí, pero es que no lo perdáis. Las opciones actuales que tenemos nosotros como individuos en realmente influir en lo que se contamina en el mundo son mínimas, minimísimas. El MIT, que es un instituto de universidad famosísimo estadounidense, de los más importantes del mundo, calculó las emisiones de un hombre sin hogar en Estados Unidos que comería, que no haría nada y aunque no hiciera nada, emitía 8,5 toneladas de CO2. Que la media mundial está en 4. Quiero decir que está muy bien que nos pongamos placas solares, que está muy bien que conduzcamos coches, y que no digo que no lo hagamos, que vayamos en bicicleta, pero esto no va a arreglar el problema. Esto nos mantiene entretenidos mientras el problema crece. ¿Vale? Solo puedo advertiros de lo que ocurre. En el último CIS, el cambio climático aparece ahí abajo, en el puesto 29. ¿Vale? Por cierto, no hablan de crisis climática, la pregunta es cambio climático. ¿Vale? 29. Si veis aquí la tele, que es la tele que vemos todos los días, todos estos problemas tenemos. No sé si veis el cambio climático ahí puesto. Claro, lo he hecho a posta. Esto es lo que ocurre. ¿Y qué pasa mientras tanto? ¿Por qué los ciudadanos no piden realmente un cambio? Hubo una encuesta el año pasado en la que le preguntaban a ciudadanos de todos estos países cuánto apoyarían medidas realmente importantes frente al clima, ¿no? Solo comer fruta, personalmente cubrir los costes de hacer mi casa más energética, solo andar o biciclear o usar transporte público. Como veis, en este caso, pues el 25% o el 50% estarían de acuerdo en solo andar o usar bicicleta. Cortar o recortar la carne o productos muy contaminantes de consumo de comida, poquísimos. No digo nada de poner una prohibición a la producción y venta de coches de petróleo o de coches diésel, el 25-50%. O sea, la realidad de hoy es que la ciudadanía está tan metida en Matrix, que ve este problema tan lejano, que no acepta medidas reales que puedan impactar y, por supuesto, los políticos no lo van a hacer. Yo, si soy político, no salgo a promover estas medidas cuando sé que la mayoría no lo quiere, pierdo el empleo, ya habrá otro político que lo vote. Hasta que no nos movamos nosotros como ciudadanía, esto no va a ocurrir. Y nos van a mantener ahí, enjaulados, en esa jaula de consumismo, consumiendo, trabajando, viendo la tele, mientras esto ocurre así, ¿vale? En este momento quería yo poner aquí otro vídeo para cambiar un poco de... porque en este vídeo me ha encantado hablando de esto. ¿Va a haber turno de preguntas, por favor? Creo que sí, que al final va a haber unos 10 minuticos 15 de que podemos hablar. Espera. A ver... Y yo no se lo tomo. Bueno, pongo contexto. Esto es una película de 1976. Llevaba 30 años más o menos el sistema en marcha, del 76, y resulta que este es un gran magnate de una multinacional y le está echando la bronca a un presentador de televisión porque le ha fastidiado un negocio, ¿vale? Y bueno, pues es cojonudo lo que... Estoy sometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural
de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Y usted debe repararlo. ¿Me entiende usted, señor? Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la IPT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común, en la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones, en la que se descubrirán todas las necesidades, se les moderarán todas las ansiedades y les divertirán para que no se aburran. Y le he elegido a usted, señor Bill, para predicar este evangelio. ¿Y por qué a mí? Porque sale usted en televisión, tonto. 60 millones de personas le ven cada noche de la semana de lunes a viernes. He visto el rostro de Dios. Puede que tenga usted razón. Bueno, más cara el agua, ¿no? Esto, ya os digo, fue hace 50 años. Bueno, como decía, eso fue hace 50, años 76, 47. Bueno, pues ahí estamos desde entonces y ahí nos tienen los medios. O sea que creo que el tema de los medios es algo muy importante de comentar. Y bueno, voy a terminar aquí el tema del sistema económico con este resumen, ¿vale? Que quede claro, que os quede claro por lo menos que el objetivo actual que tenemos en el sistema económico es crecer, eso crece consumo, crece contaminación, crece calentamiento y es un peligro para nuestro bienestar y para el planeta. Ese 3% de crecimiento anual cada 23 años duplica el consumo y duplica la contaminación y duplica el calentamiento. Las élites acumulan cada vez más riqueza y no quieren cambiarlo. El sistema es lo que ellos quieren mantener y nos tienen ahí como una ramita ahí calentándonos tranquilamente sin que molestemos, porque las demás nos han contado lo de la huella de carbono individual y ahí nos parece que estamos ayudando a resolver el tema cuando en realidad nos tienen entretenidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues comprándonos un cepillo de dientes de bambú no vamos a solucionar nada, como os digo, está bien que lo hagamos, pero nada, porque si tú vas en un coche que va a un precipicio y ahí en el coche estás haciendo reciclaje, te vas a matar de todas maneras, porque el coche te lleva hacia el precipicio, ¿vale? O sea que tenemos que coger el toro por los cuernos y tenemos que hablar del crecimiento, que como os contaba es la solución real que venía a terminar con lo que voy a terminar la charla, ¿vale? Justo creo que en 15 minuticos se termina con esta parte. Bueno, en lugar de buscar el crecimiento por sí mismo y esperar que eso mejore, tenemos que organizar la economía en torno a las necesidades reales de los seres humanos. La idea es llegar a una economía del estado estacionaria
que gire en torno a las necesidades reales, no al consumismo, dentro de los límites del planeta. Y eso se puede hacer de una manera muy, muy clara. Hay que acabar con la obsolescencia programada y la publicidad, para el desperdicio de comida, reducir industrias ecológicamente destructivas y sobre todo organizarnos en cooperativas y recortar la jornada de trabajo para vivir con menos consumo, cubriendo nuestras necesidades. La clave con la que voy a terminar esta parte de la charla es que tenemos que realizar una transición. Me gustaría que os quedáis con esa palabra hoy, transición, porque eso es con lo que mucha gente en muchas partes del mundo está trabajando, hacer una transición hacia ese nuevo mundo al que necesitamos ir. Como os contaba, la economía actual es una máquina de succión de energía, ¿vale? El decrecimiento no es reducir el PIB, no nos asustemos. Se trata de reducir el rendimiento material para ir otra vez al equilibrio con el mundo vivo y encontrar una manera que se distribuya los ingresos y los recursos de manera más justa. Es cambiar a una economía diferente donde pongamos en primer lugar al ser humano y no al crecimiento, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea en realidad es bastante sencilla: extraer del planeta lo que puede ser regenerado, contaminar, desperdiciar lo que puede ser absorbido, ¿vale? Eso es a lo que tenemos que ir. Y la definición del decrecimiento sería esta, ¿vale? No es simplemente una respuesta económica, es una transformación cultural y social. Es un cambio de paradigma, es realmente un cambio drástico del mundo, de la situación en la que estamos organizados, cuestionándonos esta jaula del consumismo. Es un modelo de vida más sencillo, similar, si queréis, a como nuestros abuelos vivían en el pueblo, con cooperación, con solidaridad, con respeto por la naturaleza, viviendo de manera más significativa y satisfactoria con nuestros compañeros, con menos. Estas son las medidas de las que vamos a hablar ahora mismo. Para hablar de esto, y en primer lugar voy a meterme con la obsolescencia programada. Esto es algo tremendo, es que es algo horrible. Todos lo conocemos, pero es tremendo. Es la práctica más consumista que existe. Las empresas quieren vender, porque cuando venden es cuando intercambian finanzas y cuando sacan dinero y sacan rendimiento. Y claro, pues los fabricantes de bombillas allá por el año 1920 se dieron cuenta que fabricando bombillas que duraran toda la vida, ya no vendían más bombillas. Hostia, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, pues dijeron, no, vamos a reducir la vida útil y así venderemos más. Por supuesto, triunfaron, se popularizó y a día de hoy esto es una práctica habitual. Todos los fabricantes admiten que su vida útil son unos 7 años. Y si mueren no es por una falla grave, que va a quedar, son pequeños componentes eléctricos que ya han diseñado ellos para que se rompan. Se podrían cambiar, se podrían diseñar de esta manera a un costo mínimo. La obsolescencia programada es el mayor problema que tenemos actualmente, porque nos hace consumir para generar más ganancias, claro, se despilfarran los recursos del planeta y erradicarlo es técnicamente sencillo. La siguiente es la obsolescencia percibida provocada por la publicidad. Han demostrado que los gastos de publicidad tienen un impacto directo y clarísimo en el consumo de material. La inversión publicitaria global está aumentando constantemente, año tras año. La publicidad se une con la obsolescencia que os he contado antes con un cóctel tóxico, porque esto lo que hace es obsolescencia percibida, ¿vale? Los minoristas de ropa han recurrido a diseñar ropa que está destinada a ser descartada, ¿vale? Con los anuncios nos convence que lo que nos compramos el año pasado es aburrido, ya no va, y hay que comprar otra vez ropa. Y volvemos a comprar ropa. Eso es la obsolescencia percibida, ¿vale? El estadounidense medio compra 5 veces más prendas al año que en el año 80. En el Reino Unido ha subido un 37%. Y lo de los teléfonos smartphones es tremendo. De 13.000 millones de teléfonos fabricados entre 2010 y 2019, solo 3.000 millones de ellos siguen. O sea, que 10.000 millones de teléfonos inteligentes en la última década desperdiciados. Esto es tremendo. Yo voy a hacer un ejercicio así visual. Esto me lo he currado yo. He cogido aquí una persona, ¿vale? Chicos, chicas, y así un poco visual lo que vamos a consumir cualquiera de nosotros en nuestra vida. Supongamos que solo nos compramos una casa, que es fácil que tengamos una segunda vivienda. Me voy a quedar con el caso menos dramático. Consumiremos todos 5 frigoríficos, 5 lavadoras, 5 hornos, 3 coches aproximadamente, porque los coches se rompen cada 14 años, todos esos smartphones, todos esos pantalones, jerseys, zapatillas. Es una barbaridad. No nos hace falta tanto. Si en realidad, si esto estuviera bien diseñado, una nevera puede durar toda la vida. O sea, las hay, existen, y un horno, y un coche. Y bueno, mejor, supongamos así, si de repente tuviéramos que ganar menos dinero porque no tuviéramos que comprarnos la mitad de lo que habéis visto aquí, tenemos que trabajar menos, ¿no? Esos son los 2 días que os digo. ¿Y qué haríamos con el resto del tiempo? De crecimiento material, crecimiento personal. Tendríamos tiempo para millones de cosas que queremos hacer. Deporte, con nuestros hijos, con amigos. Este es otro tema que no voy a entrar porque la charla, como digo, si no se me alargaría, pero que sepáis que la mitad de los alimentos a día de hoy en el mundo se desperdician.
Y también un tema muy importante es hablar de industrias ecológicamente destructivas. El ejemplo más claro es el de los combustibles fósiles, las empresas petrolíferas, de carbón, de gas, está claro. Pero os tengo que hablar también de la carne de vaca, porque es brutal. El 60% de las tierras agrícolas del mundo se utilizan para la carne de vacuno, cuando solo el 2% de las calorías que consumimos en el mundo vienen de ahí. Sé que parece feo hablar de que la vaca, yo no tengo nada contra los que trabajan en ese sector, pero es una realidad que si cambiáramos de carne de vaca a carnes de otro tipo, cualquiera, se liberarían 11 millones de millas, o sea, el tamaño de Estados Unidos, Canadá y China juntos. Solo eso, por bosque, solucionaría el problema que tenemos. Podríamos reducir la industria de las armas, aviones privados, nuevos estadios. ¿Para qué nuevos estadios? Usemos los que tenemos. Bueno, en fin, no vamos a entrar aquí en detalles, pero nos merecemos como ciudadanía decidir qué industrias siguen y qué industrias cambian y de qué dónde sacamos gente a dónde para cambiar esto. Y voy a pasarme a la medida más importante que más impacto tendría, que es recortar la jornada laboral. El decrecimiento, como os contaba, significa que se desperdiciarían menos vidas en trabajos innecesarios. Como consumiríamos menos, como nos haría falta menos porque las cosas durarían toda la vida, trabajaríamos menos y para hacer frente al desempleo, pues está claro, podemos acortar la semana laboral. Como decía, con 2 días de la semana que trabajamos todos, realmente tendríamos para cubrir nuestras necesidades. Encima, resulta que reducir las horas de trabajo tiene un efecto positivo sustancial en nuestro bienestar. Se ha demostrado en estudios en muchas partes que las jornadas laborales más largas están directamente asociadas con un mayor consumo de bienes intensivos. Te vas a centros comerciales con tus hijos, vas cansado, compra lo que quieras. Nos ha pasado a todos. Cuando las personas tienen más tiempo libre, gravitan hacia cosas de menor impacto, como ejercicio, voluntariado, estar con los amigos, familiares. En países enteros esto se demuestra. Os voy a contar que ayer justo oía por la radio, que no sé si sabéis que en Valencia han hecho un experimento hace poco de trabajar 4 días la semana laboral. Y el impacto lo contaban ayer y decían que la gente que había respondido a la encuesta había explicado que el tiempo que le había quedado libre lo había usado en hablar con sus familiares, hacer deporte, salir, tal cual. Y claro, el impacto malo de todo eso es que había habido menos consumo en las tiendas, en los barrios y en las tiendas en general de Valencia. Con lo cual, la política que hablaba de eso decía que el resultado había sido negativo porque el consumo había bajado y que la jornada de 4 días no nos viene bien porque baja el consumo. Lo importante no es que la gente sea más feliz hablando con sus familiares. No, perdona, es que baja el consumo y eso no podemos permitirlo. Ayer en la radio, ¿no? Bueno, digo, no puede ser. Bueno, pues, ¿cómo sería ese mundo? ¿Vale? Vamos a imaginar que llegamos a ese mundo, ¿vale? Ted Trainer, en la vía de la simplicidad, se mete en ese meollo con mucho detalle, y habla de que deberíamos ir a economías locales, pequeñas y autosuficientes. Nos alimentaríamos con productos de temporada, cultivados por nosotros mismos en huertos comunitarios. El consumo de carne, como digo, se tenía que reducir de manera significativa, sobre todo el de vaca, pero bueno, podríamos tener todavía, claro, organizado, ¿vale? Propiedad comunal. Los terrenos serían comunes, con bosques de alimentos, los mantendríamos nosotros mismos y podríamos de eso vivir. La industria de la moda, por supuesto, terminaría y tendríamos una ropa funcional, duradera, que nos dure para siempre, local. Las casas serían pequeñas y modestas, no podemos tener mansiones gigantes con piscinas, que eso no puede ser, claro, serían piscinas para todos, comunales. La mayor parte del mobiliario lo haríamos en casa, y si esto es así, la energía renovable sí podría suministrar la energía que nos haría falta, porque bajaríamos nuestro consumo, nuestra necesidad de energía al 20 o al 10% de lo que necesitamos a día de hoy, porque en realidad lo que necesitamos a día de hoy lo necesitan las multinacionales para tenernos en esa rueda del consumismo en la que nos tienen. Con este sistema de vida no nos haría falta la energía que consumimos, y por supuesto la tecnología sería bastante básica, porque tampoco nos haría falta. Así que tendríamos unos niveles materiales de vida mucho menores, pero todas nuestras necesidades básicas estarían satisfechas. Y las decisiones importantes y la organización, pues lo haríamos entre nosotros, con la propia sociedad. Tendríamos reuniones en nuestras poblaciones con regularidad, pues como en el pueblo, los abuelos vivían antes, que hablaban entre ellos de cómo hacer el pueblo, una cooperativa de desarrollo comunitario para organizar, administrar. Tendríamos muchas empresas cooperativas porque nos tendríamos que organizar entre nosotros para intercambiar y organizar nuestras cosas. Y el tiempo dedicado a empleos asalariados descendería muchísimo. Tendríamos mucho tiempo para pasar con los amigos y para disfrutar de actividades creativas y de otras cosas. Cierto es que los viajes y el comercio internacional, pues claro, se harían en raras ocasiones porque queremos reducir el petróleo y el gas y todo esto que uso, ¿vale? O sea que tendríamos unos elevados niveles de vida, porque viviríamos de forma cooperativa, donde teníamos una recompensa espiritual, donde podríamos disfrutar. Volviendo a Matrix, romperíamos esto.
preferíamos trabajar para las multinacionales y que nos dieran dinero porque nosotros solitos nos apañaríamos para vivir. ¿Cómo hacer eso? Transición, ¿vale? Juan del Río, como os comentaba, es el coordinador de transición. Si buscáis en Google transición red o red de transición lo vais a encontrar. ¿Qué es la transición? Pues es un movimiento que ya empezó hace tiempo, en el año 2005, ¿no? Se trata de comunidades como nosotros, aquí en Albacete podríamos hacer, por eso en mi charla comentaba que iba a hacer una propuesta concreta para desarrollar aquí en Albacete, y sería esta, sería iniciar un proceso de transición, una comunidad de transición aquí en Albacete, para abordar nosotros de forma individual y colectiva aquí en Albacete esos desafíos ecosociales que os comento, ¿vale? La idea es bastante general, reunirnos y buscar soluciones juntos, una cultura amable, conexión con la naturaleza, recuperar la economía, reimaginar el trabajo, redes de conexión, cosas habituales de un grupo de transición. Pues como veis no son cosas complejas, un huerto comunitario, un horno de pan, un sistema de compras en cercanía, que nos asegure que los productos no vienen de Brasil, que vienen de aquí al lado. En tecnología se puede generar un espacio de reparación de aparatos electrodomésticos, dar formación sobre ello, porque en realidad reparar estos electrodomésticos no es difícil, ya hay muchos grupos haciendo eso y está funcionando. Organizar una comunidad energética, nosotros mismos podríamos tener placas solares, ponerlo, y esas placas que sean la energía que nosotros consumimos y que sea menos que la que ahora mismo consumimos. Dar charlas para entender la situación, esta misma charla que estamos dando ahora, difundir este mensaje. Bienestar, tendríamos más tiempo, podríamos organizar fiestas, eventos, comidas. Y finanzas, muy importante sería desarrollar una moneda local que nos permita desengancharnos y entre nosotros poder funcionar, ¿vale? Aquí tenéis la transición, simplemente puedo advertiros, en España y en el mundo, no es algo nuevo. En España, como veis, hay bastantes sitios donde se está haciendo. En Albacete hay aquí un arbolico porque se empezó hace tiempo un grupo que no siguió, pero propongo retomarlo. Y bueno, en el mundo, como veis, hay muchos lugares donde se está haciendo. A nivel internacional, esto se llama Transition Network. Y en España es red de transición. Como digo, si buscáis red de transición lo encontráis. Y bueno, quería terminar la charla, ya termino, o sea que vamos a tener ese ratico para charlar, con un poco explicar que en lugar de calentamiento, crecimiento, crisis, que es todo rojo y como veis nos lleva a donde estamos, no podemos seguir como la ranita. Menos material es más bienestar. Tenemos que darse de crecimiento para conseguir renacer, regenerarnos. Y la idea es, bueno, a quien le apetezca meterse en este lío, pues puede escribir a ese mail, albacetentransición@yahoo.com. Esta es la propuesta concreta que os venía a hacer, a quien le apetezca. Escribe ahí, yo lo veré y cuando tengamos un número de gente suficiente, bueno, pues ya intentaré convocar y ver dónde podemos movernos y qué podemos hacer. Y como mensajes de final, quiero que sepáis hoy de aquí, bueno, que ya estábamos todos de acuerdo, que esa es la mayor crisis nunca ha habido por la humanidad. Tenemos que reaccionar, tenemos que movernos, esto es urgente, no podemos esperar a que alguien nos lo solucione, no lo van a solucionar los políticos a día de hoy, porque a día de hoy el escenario más probable son 3 grados o más, así la mitad de la población va a estar en peligro mortal. Y hay un riesgo muy alto además de que esto se acelere de forma imparable, no podamos pararlo y todo el planeta se vaya al garete. El sistema económico actual es lo que causa la crisis climática, ese crecimiento perpetuo de la ganancia nos hace crecer continuamente en el consumo, en la contaminación, en el calentamiento, en la sobreexplotación. Recordad que aunque resolviéramos el tema de la contaminación, seguiríamos sobreexplotando el planeta, con lo cual seguimos con el problema del crecimiento. El sistema, claro, promueve esa acumulación de riqueza en unos pocos, esos lideran el sistema y nos tienen ahí en Matrix con los medios y nos tienen en la jaula del consumismo. Tenemos que romper esa jaula del consumismo e ir a por el crecimiento, que es la solución, con una economía del estado estacionario, organizándonos alrededor de nuestras necesidades reales, no las necesidades que nos pone el consumismo, saliendo de esa jaula de la obsolescencia programada y percibida y montando economías locales, pequeñas y autosuficientes. Bien, y bueno, quería terminar comentando que, bueno, en realidad a mí me parece emocionante porque después de tantas vueltas y tanto verlo por ahí, tanto hablar de soluciones difíciles y lógicas, en realidad la solución está en nuestras manos. Si aquí en Albacete, si en Córdoba, si en Pontevedra hay comunidades que hacen transición, que empiezan a funcionar de forma autosuficiente, enganchándose en el sistema, eso empieza a funcionar y esta voz se corre, los políticos lo van a ver, van a entender que eso es lo que la ciudadanía realmente queremos y este es realmente el cambio que necesitamos. Por eso os animo a escribir a Albacete en transición y aquí termino. Ya está.
Sí, ahora tenemos 15 minuticos todavía. El que ya no quiera seguir se puede ir. Ya digo que la charla ha terminado, pero si alguien tiene preguntas podemos hablar. Bueno, tengo aquí un microfonillo que creo que puedo dar. Se me meto por aquí una mano y por allí tengo otra. Buenas, José, muchas gracias por la charla, muy interesante. Entiendo que para mucha gente pues puede dejarles casi en estado de shock, porque es un golpe de realidad muy importante. Y bueno, también hay que invitar a que la gente puede estar más o menos de acuerdo, pero que esto es, se pueden coger de aquí muchas ideas útiles. Quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué grupos de consumo hay cerca de Albacete? Porque yo conocía alguno por aquí, pero creo que ya no sigue, de Casas de Juan Núñez o así, pero ya no conozco. Si conoces alguno o si no, pues ahora preguntarlos. Crearlos. Bien, bueno, yo hace poco he conocido una cooperativa integral, la conozco hace tiempo, pero he conocido hace poco que está funcionando muy bien, se llama Extraperlo, es una economía y una cooperativa integral aquí de Albacete. Creo que trabaja estos temas de alimentación y otros muchos, pero como tal, una sociedad, un grupo de consumo como tal, tampoco conozco. Yo también recuerdo que hubo uno que alguna vez me acerqué a ver, pero que yo sepa terminó y no conozco ninguno. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristian, vengo de forma personal y pertenezco a una asociación que se llama Albacete Libre. No puedo entrar en todo lo que has dicho porque me ha parecido un cajón desastre tremendo y hay muchas cosas. Pero, ¿te puedo preguntar tu profesión? Porque has venido 2 minutos tarde. Sí, ingeniero industrial soy. Tengo un informe aquí, que es un regalo que te traigo y debes de conocerlo. Esto es una declaración mundial firmada, aquí están los nombres y apellidos de 1.606 científicos, negando el cambio climático, el calentamiento global, CO2 y toda esa parafernalia. Entonces, en cuanto a la evidencia científica, debe ser que no está tan claro esto. ¿Vale? Entonces, como prueba, te lo dejaré ahí a salir. ¿Vale? Has comentado que el deshielo y la subida de los niveles del mar, bueno, es noticia sabida, además en los medios más oficialistas, y dice la plataforma de hielo de la Antártida ha crecido 5.300 kilómetros cuadrados más entre el año 2019. Es decir, hay más hielo que nunca se ha registrado, y hay más osos polares que nunca. Es decir, los senadores John Kerry y Al Gore llevan diciendo 30 años que el deshielo produce elevación del nivel del mar. Yo me había traído un vaso con hielo, por si alguien quiere hacer la prueba, el famoso experimento de vaso con hielo, pero yo creo que aquí todos sabemos que si llenamos un vaso de agua y le ponemos hielo, el hielo se derretirá y el agua no subirá ni 1 milímetro, con lo cual es un fraude hablar del deshielo y la subida de los mares. ¿Te queda mucho la palabra? No es, esto no es negacionismo, esto, toda la gente que tengo aquí son oficialistas. Estas 2 gráficas que tengo aquí son de EMET y estas gráficas te dicen que, por ejemplo, la precipitación media es la misma desde el año 1900 hasta ahora. O sea, es falso que llueve menos. Has nombrado a Turrión, creo, ¿no? Al principio. ¿A qué? A Francisco Turrión, el científico. No, a Antonio Arturiel. Vale. Bueno, pues tenemos otro científico que dice que evidentemente pertenece a Murcia y lo sancionaron 6 meses de sueldo por decir que en Murcia hay 15 veces más de agua subterránea que la que transporta el río Segura. Es decir, creo que en torno a todo esto hay muchas grandes mentiras mezcladas con grandes verdades. Estoy de acuerdo con ese decrecimiento en cierto modo, pero me temo que la media no te puedo dar la razón en todo. Y por cierto, el consumo de carne, como un técnico que me considero en nutrición, es una aberración. Si tuviéramos que sacar las 2.000 calorías que consumimos de lo vegetal, tendríamos que ser vacas y comer unos 50 kilos de hierba. O sea que esa moto no se puede vender. Gracias. Gracias. Bueno, por contestarte, los datos que he sacado es del IPCC. El IPCC es la autoridad actual que la ONU ha puesto en marcha. Como sabéis, la ONU es el organismo internacional de organización de todos los países a nivel internacional,
Fue un consenso de países y es lo que se ha puesto en marcha y son los científicos que están ahí y llevan 36 años en nuestros informes. Sin duda, cada uno coge las fuentes que considera. Yo conté las mías, tú tienes las tuyas. Si tú te crees esas, adelante. Yo creo que la temperatura que vivimos es una cosa que estamos todos sintiendo, o sea, yo creo que eso nadie lo puede negar. Y en cuanto a lo que comentas del hielo, claro, tienes razón, ¿no? El hielo en el agua, da igual que se derrita, no, lo que aquí estamos hablando es que se derrite el hielo que está en la Tierra. Entonces, si el hielo que está en la Tierra se derrite, cae el agua hacia los océanos y entonces los océanos suben. O sea, no se entiendo, el hielo que está en el agua flotando en plan iceberg, eso no es ningún problema, se puede derretir. El problema es que hay muchísimo hielo encima de tierra que se está derritiendo y que está cayendo hacia el mar. ¿Vale? Bueno, no te puedo contestar nada más. Entiendo que tengas estas ideas y cada uno tiene sus ideas y son respetables. También te comento que el tema de la carne, que se me ha olvidado, no, aquí no se propone reducirla radicalmente, se propone reducirla, sí, porque tiene un impacto importante a nivel de huella ecológica. A mí me gustaría en ese aspecto contestarle. Sí, claro, ¿me dejas palabra a alguien más? Sí, bueno, tengo aquí una polémica. Mira, ya que estás, te doy esto y entre esos papeles también, como el subtítulo de tu charla es ¿qué podemos hacer? Hay un documento de 50 páginas de alguien que propone soluciones, se puede utilizar, y va en torno a la ingeniería climática, es decir, de Javier Casado. Bueno, yo te quiero contestar en un caso concreto, el de la nutrición. Y es un caso experimentado por mí, porque llevo 17 años siendo vegetariana y 2 años vegana. Y estoy en perfecto estado de salud, con analíticas clínicas. Pues dudado, porque puedo dudar de tu estado de salud. Y luego hay nutricionistas. ¿Está funcionando? Bueno, hay nutricionistas y luego hay deportistas de élites que se hacen veganas por nunca yo. Yo soy deportista de élites. Bueno, y hay Bueno, quería hacer la siguiente pregunta. Tú has hablado de que va a haber escasez de agua en España, pero el gobierno actual ha derribado más de 250 presas y represas. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué falta de agua me estás hablando? Cuando el gobierno destruye las presas y represas. Y también el gobierno, pues los incendios también son provocados. No es cambio climático. A nivel mundial, todos los incendios que están surgiendo son provocados. Entiendo lo que dicen, ante eso yo no tengo respuestas. La charla que me he preparado no va en ese sentido. Sí que te puedo contar, por lo que sé, que esas presas que comentas que se derriban son, por lo que me han explicado, son pequeñas represas que no estaban pensadas para acumular agua, sino para organizar el territorio y que se ha demostrado que no, bueno, los que lo han hecho han entendido que no eran necesarias por el tema del agua. Pero no tengo respuesta más allá de lo que todos percibimos, que la temperatura está subiendo, los informes del IPCC lo dicen y cada vez hay menos agua. O sea que, entiendo tu punto de vista y no te puedo contestar. Un premio Nobel nos está diciendo que vamos hacia un enfriamiento, que tenemos las temperaturas más bajas de los últimos 300 años. No hay que medir a vista de nuestra edad ni de nuestra vida. En la época romana había veranos de 52 grados y en la Edad Media también. Es decir, ahora vamos otra vez a un enfriamiento. Genial, si eso es así, Estamos hablando de son mejor. sensaciones. Bien, pues ya está. Si tú tienes esas fuentes y te las crees, pero mira, yo no me las creo. Yo tengo otras fuentes y me creo otras cosas. ¿Alguien más tiene ganas de hablar? Por seguir con la línea, el entrar en ese juego de transición no implica que dejes tu modo viviendo y tu modo de sostenerte la vida, tu modo de trabajar. Significa crear una cosa nueva en la que está propiciando una alternativa para fomentar esa transición. Es decir, el crear un huerto, el compartir, no significa que yo tengo que dejar de vivir de lo que vivo. Claro, realmente cada grupo de transición que se crea hace lo que ellos deciden. O sea, hay grupos de transición que se quedan en montar un huerto comunitario y ya está. Y los hay que van muy lejos y montan una cooperativa y son capaces de desengancharse de sus trabajos actuales y vivir en esa cooperativa, porque con eso es suficiente. Depende de cada grupo de transición. No hay una ABC, no hay una... O sea, cosas que se pueden hacer son las que he comentado,
pero dependerá completamente de lo que ese grupo de transición decida hacer. A ver, uno de los problemas mayores que veo yo es que cómo se llega a concienciar a la gente. Tú mismo has comentado antes que nuestra huella o nuestro impacto es mínimo en relación a las multinacionales y tal. Recuerdo que hace unos años nació en Austria la economía del bien común, no sé si la conocéis. Algo sé de ello que existe tampoco. Lo digo porque quizás no es únicamente por abajo que tenemos que empezar a cambiar las cosas, que por favor contéstame al cómo se llega a eso, sino que también por arriba, generando empresas que tienen como objetivo el bien común y los productos que se necesitan, ya no es el objetivo, el de la economía. Entonces, sé que el impacto hasta hace unos años era muy bajo, pero pienso que es otra herramienta que se podría utilizar. Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, esta es la idea que yo he sacado de los libros, como contaba, que he leído y que he visto que la gente está aplicando. Conozco que hay empresas que se clasifican o incluso hay auditorías de B Corp, una corporativa que se llama Corporativa B o B Corp, que les da un sello B Corp a la empresa, que se considera especialmente sostenible y que entra dentro de unos baremos que buscan un mundo sostenible. Por supuesto, eso también, claro, ayudará a que esto cambie. Pero bueno, lo que yo vengo hoy a decir que realmente para que esto cambie de verdad tiene que ser un cambio de la ciudadanía que empuje al sistema político y al sistema económico a cambiar, porque las empresas solas por sí mismas en realidad van a seguir teniendo que crecer, porque si no van a morir. Entonces no va a venir de las empresas, va a venir más bien de la ciudadanía y de que realmente busquemos una estacionalidad y un no crecer, porque las empresas, todas, ellas tienen que crecer. Pero mi pregunta concreta es, ¿cómo se incide en que la ciudadanía cambiemos? Pues con charlas como esta y con un grupo de transición que se empiece a mover, que empiece a hacer ruido, que empiece a hacer eventos, que se empiece a conocer y que se empiece a entender que vivir de esa manera se puede y se vive mejor. Por eso vengo aquí a proponerlo, a que empecemos a organizarnos, empecemos a moverlo, empecemos a hacerlo y a seguir haciéndolo, que gente lo vaya entendiendo, vaya entrando y vayamos difundiendo el mensaje. Quizás la mejor manera de hacerlo entender también es practicarlo, ¿no? Y ver que funciona, porque simplemente con la teoría, ahora nos vamos a nuestra casa, a nuestro sofá y ya está. Claro, por eso quiero terminar así, con el email, que le apetezca realmente ponerse manos a la obra, porque una charla y firmar la aceleración de la Alianza Internacional de Crisis Climática, eso impacta, claro que sí. Votar a los partidos más sensibles con estas ideas también impacta. Pero lo que más impacto tiene es que nos movamos nosotros de forma individual hacia ese camino de economías locales, pequeñas y autosuficientes. Hola José, gracias por tu exposición. Y yo quería compartir un poco la trayectoria desde que iniciamos Albacete en Transición aquí en Albacete. Yo lo que he aprendido en este tiempo. Los proyectos en transición en una ciudad como Albacete es difícil de asumir. Normalmente se asumen en ciudades más pequeñas, en comunidades más pequeñas, que son más fáciles de organizar. En este tiempo yo lo que he visto es que no por ello hay que desistir de ponerse en esa transición hacia ese decrecimiento y que se puede hacer desde distintos sectores y semillita, quiero decir, un punto muy importante es el tema de asegurar la alimentación, el que trabajemos enseñando a la gente cómo cultivar ya es una forma de caminar, el que cada vez haya más huertos donde la gente tiene esa posibilidad de aprender y poner en marcha un autoconsumo, eso ya es un punto a favor. El que haya un movimiento de desplazamientos en bici, de que se trabaje eso, que se trabaje por el carril bici o por los desplazamientos a pie o en transporte urbano, es otro paso que se da. Y hay un paso muy importante que también se trabaja y va camino de esa transición, aunque no lo parezca, y es el trabajar la comunidad, el trabajar el conocerse. Entonces, cualquier iniciativa en la ciudad, aunque sea muy grande, que trabaje el conocerse, dará lugar
cuando haga falta, a ayudarse y a emprender pequeños proyectos que nos encaminen hacia ese decrecimiento. Entonces, que no haya desánimo, que también desde distintos sectores se hacen cosas. El hecho de grupos que trabajan por el bienestar en las ciudades, porque bajen las temperaturas, también están trabajando en esa transición. No es solo que haya un proyecto completo, energético, alimentario, sino que también se pueden hacer con una perspectiva de ciudad muchas cosas. Sí, justo como apunta Vicente, pues esa es la idea, ¿no? Es un ponerse a andar y no hay un camino claro ni definido. Respondiendo al otro compañero, pues es un ponerse a andar y ese mismo grupo decidirá por dónde anda y qué iniciativas explora, pero es un ponerse a andar. Y bueno, si nos ponemos a andar en esa dirección, hay mucha bibliografía, muchos grupos que lo están haciendo. O sea, no es difícil decidir lo que hacer y cómo hacerlo. Antonio Turiel, que tuve una charla suya, explicaba, el científico, como digo, del CSIC, y explicaba que el cambio que tiene que suceder en el planeta no viene por la tecnología ni viene por los científicos, tiene que venir por un cambio real de comportamiento nuestro, que no es difícil ni es complejo, es cambiar. Va por ahí. Bueno, yo quería preguntar un poco como curiosidad de desconocimiento. Entiendo que el desplazamiento que se propone es como una medida tal vez necesaria en vista de la falta de recursos frente a unas demandas que son aparentemente ilimitadas. Me gustaría saber, puesto que quien finalmente acaba teniendo más poder son las grandes empresas o la economía a un nivel más macro, grandes empresas y tal, supongo que ellas son conocedoras de todo esto, entienden que a lo mejor les perjudica, y me gustaría saber si hay, o incluso a nivel de instituciones, de gobiernos o Comisión Europea, o a través de la ONU, no lo sé, si hay algún tipo de informe o alguna, cuál es su posición frente a este tipo de medidas. Entiendo que dirían, no, esto no va a solucionar nada o esto no tiene sentido, pero simplemente como curiosidad, o si lo ven como una acción viable a futuro dentro de esa transición, frente a lo que se propone también de cada medida de cada ciudadano, cuál va a ser la resistencia que estas empresas pueden vencer. Pero ya simplemente como curiosidad, no sé cuál es tu impresión sobre esto, creo que sería interesante, tal vez a mí me genera un poco de interés. Gracias. Por terminar, como son las 8:30, quizá haya gente que se quiera ir, voy a contestarte y no sé si hay algún turno más de palabra, y lo digo por cerrar, o si no hay ninguno más, ya terminamos con esto. ¿Sí? Venga, pues terminamos con este punto que está. Bueno, ¿tú querías, Isa, hablar un punto más? ¿Lo dejamos? Sí, yo te iba a comentar, bueno, del máster que estoy haciendo, explicar que las instituciones de las que hablas son instituciones de la ciudadanía. Ellas nos van a apoyar. Las empresas, como tú dices, lo normal es que no, pero bueno, si nos desconectamos de ellas y buscamos otro camino, no tendrán otra forma que aceptarlo. Y yo no creo que ellas se vayan a oponer o haya... Yo personalmente no creo que haya un complot internacional encaminado a esto. Yo creo que simplemente el sistema que se ha organizado, que se ha montado, porque, bueno, un poco por poner historia en esto, allá cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había que poner otra vez el planeta en marcha, se decidió que de alguna manera teníamos que evitar que hubiera más guerras, y bueno, ahí hubo una cumbre internacional con todos los países ahí, y de alguna manera ahí se plantearon dos estrategias mundiales. Una era la economía clásica, que es la que tenemos hoy en día, que es mercado sin parar, y otra una economía más de Keynes, más institucional, que gobernaban más los ciudadanos, y venció la de mercado economía clásica porque Estados Unidos en ese momento era el que tenía el poder, Europa estaba debilitada y hacía falta el dinero de Estados Unidos. Y ahí empezó este sistema a funcionar, y no creo que nadie pensara en ese momento que esto se iba a cargar el planeta, en realidad. No creo que esto sea un complot, y no creo que las empresas en realidad vengan aquí a fastidiarnos, ni creo que las personas que trabajan en esas empresas como CEO o como gente gorda realmente sepan el mal que están provocando, porque ellos están simplemente ejerciendo su papel que la sociedad les ha dicho que tiene que hacer, y encima se piensan que lo hacen bien y que hacen lo que tienen que hacer. Con eso yo creo, como respuesta a ti, que si nosotros nos movemos hacia allá la ciudadanía, lo normal es que las instituciones nos sigan, que los políticos nos sigan y que al final el sistema cambie de verdad. Pero claro, tenemos que movernos, porque mientras no nos movamos, la inercia es clara. Las empresas tiran para allá, los lobbies tiran para allá, y los políticos no van a cambiar, porque si cambian, los quitan y ponen a otros. Entonces, está en nosotros. La crisis climática realmente está en nosotros. Bueno, doy el último turno, pero terminamos contigo, claro que sí.
todo este problema tan grande, viene de ese 1% que está arriba y que quiere, no sé, cargárselo todo, porque hemos hablado, este chico ha dicho lo de la geoingeniería y me parece que estamos todos, los que tenemos ojos, vemos lo que está pasando en el cielo. Si miramos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué me puedes decir tú como ecologista? Porque claro, eso cae aquí. Y sabemos de sobra que si quieren, porque hasta incluso en los aeropuertos, cuando hay nubes, echan el famoso yoduro de plata y se disuelve. Y yo es que lo he visto por mi ojo. Entonces, no sé, ecologista, ¿qué me puedes decir sobre ese tema? Es que es muy gordo la cosa. Sí, pero yo, porque fíjate, pueden crear lluvias en un sitio y no lluvia en otro. Y nosotros intentando arreglar como buenas personas que somos, solucionar, hacemos huertos que son los mejores tomates, todo lo que tienes en casa. Pero sin embargo, estamos jugando que nos traen, yo que he visto en el supermercado de Nigeria hasta en mi pueblo, los limones, es que es un desastre total. Es decir, te encuentras hasta el caso ese de los tomates que ha pasado hace poco, que lo han traído de Tailandia, me parece que era. Es decir, es que estamos luchando contra algo que yo creo que no podemos, como no sea que ese 1%, no sé. O sea, yo creo, pero esta es mi visión, yo no creo que haya un complot de 1% de la población que realmente estén relacionadas entre ellos y diciéndose yo creo que no. Yo creo que no, pero y pueden hacer esas cosas. Claro, en realidad tampoco lo sabemos y tampoco es tan importante, porque en realidad la solución está clara y ya sabemos a dónde tenemos que ir, porque a partir de que vayamos toda la ciudadanía, o sea, el otro 99%, vayamos en una dirección todos seguidos, las instituciones nos van a seguir y el sistema cambiaría. Si yo en lugar de comprar esos tomates o esos mandarinas que vienen no sé dónde, claro, soy capaz de encontrar... Claro, pero si yo soy capaz de montar ese consumo local seguro entre los que conozco de cercanía, claro, eso ya no pasaría. Entonces la empresa que ya no va a vender esos tomates ya no los traería porque ya no le sale rentable. Entonces esa empresa dejaría de hacer eso. Y poco a poco, a base de que la ciudadanía montemos cooperativas en las que nos cubramos las necesidades reales, ese sistema que tenemos alrededor que nos está proveyendo dejaría de hacerlo porque ya no tendría ganancias. Ese es el camino. Ese 1% realmente... Es una cosa que yo veo un poco ilógica. Yo te entiendo aquí perfectamente que está lo que has estado explicando sobre el huerto tan fenomenal. Pero claro, yo cuando ahora viene la temporada de las naranjas y vas aquí al supermercado, no digo que supermercado y te traen de Sudáfrica, es que es algo que no en mi cabeza. Tú imagínate el traer todo eso aquí, CO2 que, imagínate, es que es una cosa que no tiene lógica. Yo, por más que me lo pregunto, digo, ¿y esto? ¿Por qué se está haciendo? Que te corte por liberarse a la gente si algunos se quiere ir, estamos pasando. Voy a darle la voz a Isa si tiene un momento y terminamos, ¿vale? Yo creo que ya con esto. Un poco relacionado con todo lo que se está diciendo, vamos a apoyar a los pequeños comercios de Albacete que sí que llevan años luchando con un modelo mucho más ecológico. Tenemos tiendas de segunda mano que están cerrando, como la Trastería, la librería Circus me dio un susto de muerte, pero se ha trasladado, Ecoalbacete, Ecogranel, El Molino, son negocios muy pequeños que sí que nos ayudan a acercarnos mucho más a estos modelos más sostenibles y por comodidad, por ahorrarnos dinero, hemos tendido sin mirar más allá a la ropa que vienen lejísimos, la fruta, la verdura, a comprar todo envasado, a ir al supermercado y llenarme la cesta en un momento, pero ir al mercado de Villacerrada a comprar el detergente en Ecoalbacete con el mismo envase que dura 50 años, ponerme la ropa justa, cambiarla con mi familia o comprarla de segunda mano, todas esas cosas nos están dirigiendo. Mi huerto, los huevos, camperos, todo esto nos está dirigiendo en esa dirección. Entonces, tenemos unos pequeños comercios en una ciudad que tiene poca conciencia y les cuesta muchísimo. Así que eso es más fácil que hacerlo por nuestra cuenta. Podemos empezar por estas cosas, más las que ha dicho antes Dice. Bien, pues parece que lo dejamos aquí y pues gracias a todos y